amigos, está tratando con el mundo para que entiendan que Él ya regresa nuevamente por su pueblo. En este día vamos a tocar el tema generación. Vamos con el subtítulo Generación 48. Cuando hablo de generación 48 me refiero al pueblo de Israel, el cual pues en el año 1948 proclamó pues su independencia nacional, es decir, se proclamó nuevamente como nación, hizo la bandera con el cetro de David en el centro, y de ahí en adelante el pueblo de Israel ha seguido glorificando el nombre de Jehová Dios en todo momento y en toda circunstancia, porque Dios, aun cuando ellos no existían, le ministró, le habló a Abraham y le dijo lo que leeremos a continuación. Aquí pues en el libro pues de Génesis 17:7 es la primera expresión que aparece aquí, gloria al Señor, para el día de hoy, y es esta palabra leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Él le dice, mira, Abraham, yo te me he aparecido a ti, estableceré mi pacto entre mí y ti. Hay dos tipos de pacto: el pacto si tú y el pacto yo. Un pacto incondicional y un pacto que es condicional. Un pacto condicional tiene que ver con la moral de la persona. Incondicional solamente tiene que ver con la acción directa del Dios de la gloria. Cuando Abraham pues estaba con el sacrificio allí preparado, porque Dios le dijo que iba a descender, él espantaba las aves y de rapiña, ¿verdad? Y él se estaba durmiendo. Mientras se dormía, pues quedó dormido. Vino Dios y pasó solo por en medio del sacrificio, que eran un becerro abierto por la mitad. Y cuando él pasó, eso indica que solamente estaba obligado Dios a cumplir. Y en todo momento y en toda circunstancia, Dios ha cumplido lo que le ha prometido al pueblo de Israel. Y dijo que iba a ser su Dios por todas las generaciones. Hoy sigue siendo su Dios. Ayer mismo, aunque Siria, ¿verdad? Él fue a Israel un objeto de bombardear a Siria. Al bombardear los objetos iraníes, pues, porque están directamente a cada rato en guerra. Allí al bombardearlo, pues, Dios siempre lo protege y le ha dado la forma de ser protegido, donde es mucho más pequeño que la mitad de República Dominicana, y es una potencia, porque Dios ha dicho que lo ha de proteger no solamente a Abraham, sino a toda la generación. En Isaías 43:5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación, y del occidente te recogeré. El pueblo de Israel en ese tiempo ni había nacido, pero ya Dios tenía en él que el pueblo de Israel iba a ser llevado a diferentes lugares. Iba a ser llevado a República Dominicana. En Cuba también hay judíos. Muchas personas dicen que no, pero cuando Cristóbal Colón vino a descubrir América, 29 se quedaron en ese lugar. Y hay una colonia judía que hay en ese lugar, de tal manera que en diferentes lugares, y eso va a facilitar a los 144,000 sellados del Apocalipsis para ir a cualquier nación y testificar, porque conocen las naciones. Y aquí dice: yo lo traeré, de tal manera que cuando los judíos que estaban en Etiopía iban a regresar, una colonia, vamos a decir, un tanto cimarrona, porque no le gustaba montarse en avión ni en nada, se le mostró la profecía de Isaías 68, donde Isaías vio una visión en avión. Y dice: ¿quiénes son esos que como nube van a su ventana? Y de ahí se dice: es mi pueblo que regresa. De tal manera que ya Dios tenía planes con esa generación. Y aquí tenemos algo muy importante en Marcos 13:28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Esa higuera se trata del pueblo de Israel. Aún están los intérpretes de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, que se trata del pueblo de Israel. Y el mismo Cristo le dijo a ellos: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando en el 1948 el pueblo de Israel nuevamente volvió a ser nación, ahí se empieza a cumplir. Los hombres y mujeres que nacieron en el 48 empiezan esa generación. Moisés dice textualmente en el Salmo 90 que en lo más robusto durarán 80, pero que será 70 años. En el año pasado se cumple pues la primera parte de esta generación. Quiere decir que hay personas de ellos que están en 70 años y aumentando. Quiere decir que ya en el 2028 tendrán 80 años. Quiere decir que la venida de Cristo estamos a punto de verla, y el mismo Cristo fue que habló esto diciendo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene cumplimiento en todo momento y en toda circunstancia. Por lo tanto, es necesario que nosotros abramos nuestros ojos, porque todo lo que está cumplido en cuanto a lo que es el pueblo de Israel, que es el reloj de las naciones, está establecido ya. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es saber que tenemos que consagrarnos y buscar el rostro de Dios, por la razón de que la iglesia es una eminencia. Puede ser en cualquier momento levantada hacia el cielo para la gloria de Dios. Fe de permanecer y adorar a Dios para siempre. Hay una generación que siempre ha tenido el deseo y la intención de adorar a Dios y permanecer en sus caminos para siempre. Muchas personas dudan de que puedan caer, de que su fe pueda menguar, pero quiero decirle a este pueblo que está en la sintonía, que aquel que tiene a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo mora, le dará la fuerza siempre para seguir hacia adelante, glorificando, exaltando el nombre del Todopoderoso. En Génesis 7:1, Dios, hablando con Noé, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ministro, no importa en la generación que nosotros estemos viviendo, si nosotros nos guardamos para Dios, Dios nos dará la victoria. No importa en el lugar donde nosotros vivamos, si nosotros estamos guardando la palabra y estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos va a mirar. No importa que en el barrio donde viva o el sector esté lleno de gangas, lleno de droga, lleno de atracadores, tú y tu familia serán librados cuando busque el rostro del Señor de todo corazón. El Salmo 79:13 dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Yo creo que mi familia que sirve al Señor seguirá firme. Y yo creo que voy a seguir firme hasta el fin. Aquí el salmista en alabanza dice: mira, mi generación para siempre va a alabar al Señor. Y ya Dios lo había establecido. No ha elegido Dios una generación para que se pierda, para que vuelva el pecado, para que vuelva al lodo, para que vaya a las drogas. Dios ha elegido una generación para que glorifique su nombre, para que le exalte. Y cuando un pueblo alaba y glorifica, aún en las canciones, Dios se glorifica de una manera especial, bendiciendo a ese pueblo y permitiendo que logre la victoria para la gloria de su nombre. Aleluya. El Salmo 102, verso 18. Dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. En este momento hay una duda en cuanto a las generaciones futuras, en cuanto al pueblo que ha de nacer, por la complicación y el aumento de pecado, el aumento de droga, el aumento de vicios, el aumento de músicas que llevan a las personas a la perdición,
adictivo a las redes sociales, adictivo a ver películas, a ver juegos de diferentes formas de la niñez y de la juventud. Pero quiero decirle que aquel que tiene a Cristo en el corazón y clama, y todavía está la gloria de Dios en su vida y tiene la presencia de Dios, Dios le dará la victoria. Dios permitirá que siga hacia adelante. Sus hijos van a perseverar y no se quedarán en el rapto. Aunque creo que no quedan muchas generaciones, creo que estamos viviendo la última generación. Cristo vuelve, Cristo viene, Cristo está a punto de regresar. Amigo que me escucha, es tu hora de cambio, es tu hora de transformación, es hora de que le dé lugar al Cristo vivo en tu alma. Aleluya. Porque la palabra del Señor pues ministra esta palabra que no pasará a esa generación. Quiere decir que esa gente que vivieron, ministro, no van a morir de muerte normal. Tiene que ser que ocurra algo, pero cuando Cristo regrese nuevamente para establecer el pacto ya con el pueblo de Israel, de esa gente que nacieron van a haber gente viva. Nosotros estamos en la promesa de que vamos a ver a Cristo, o sea que vamos a ver el rapto. Yo creo que me voy en el rapto, en el nombre de Jesús. Como decía, pues, el evangelista Gigi Ávila, pero Gigi Ávila nació antes del 48. Yo nací después del 48. Aleluya. Yo creo que me voy con Cristo cuando Él regrese y que no voy a ver muerte natural, si esa es la voluntad del Señor. Aleluya. En Lamentaciones 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerá para siempre y tu trono de generación en generación. Hay personas que piensan, gobernantes que piensan que Dios todavía no gobierna. Y Él siempre sigue gobernando, Él sigue siendo soberano, Él hace lo que Él quiera. Iglesia, Dios sigue mirando y sigue gobernando y sigue mirando a quien le adora, a quien le glorifica, a quien enaltece su nombre. Él es desde el siglo y hasta el siglo, para siempre Él ha sido y será Dios para la gloria de su nombre. Aleluya. El Salmo 24, verso 6 nos dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es esa generación que va a seguir bendecida por el Dios de la gloria. En el Salmo 145:4 también nos dice la palabra: generación a generación celebrará tu obra y anunciará tus poderosos hechos. Wow. Oye, dice que de generación a generación. Esa es una generación que está en avivamiento, que provoca avivamiento, que ve la gloria de Dios. Y dice que de generación en generación verán sus obras. Quiere decir que no pensarán en lo que Dios hizo ayer, sino que Dios sigue haciendo hoy, que Dios seguirá haciendo mañana, que Dios va a obrar, que Dios va a hacer milagros, que Dios va a hacer prodigios y que seguirá haciendo cosas maravillosas para la gloria de su nombre. No importa cuál haya sido la circunstancia, Él seguirá obrando y anunciará tus poderosos hechos. Oye, anunciarán tus poderosos hechos. Es que nosotros no nos vamos a callar de anunciar que Dios es poderoso. Que no nos cansaremos de anunciar que Dios es grande. Que no nos cansaremos de anunciar que Él sigue siendo el mismo. Y que lo que Él hizo en Egipto lo sigue haciendo. Y dice que esa generación que adora a Dios no se cansará de anunciar esos poderosos hechos. Iglesia que me escucha, le estoy hablando de una iglesia que todavía cree que Dios obra. Una iglesia que todavía cree que Dios hace poderosos hechos, que hace milagros, señales y prodigios. Una generación que cree en los hechos de los apóstoles. Una generación que cree que Dios obró. Una generación que cree que Dios se glorificó. Pero una generación que cree que seguirá Dios obrando sin impedimento, como es la palabra que está al final de los hechos. Que uno de los 3 libros que terminan con una palabra que no es un amén, porque indica que Dios seguirá orando, que Dios se seguirá glorificando. Y le estoy hablando a una generación que tiene que contagiar a la generación que ha nacido en este tiempo, una generación que sabe que Dios sigue obrando y que todo lo que Dios ha permitido que se escriba es para glorificar y exaltar y engrandecer su santo y bendito nombre. Gloria a Jesús. Aquí tenemos también la palabra en el Salmo 146, verso 10, dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación.
Aleluya. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Él ha dicho que derramaría el Espíritu Santo continuamente. Esto es lo que ha permitido que muchos hijos se aparten del Señor. Que los padres han transmitido el conocimiento de la palabra, pero no la unción del Espíritu Santo, el cual en el libro de los Hechos 2:38 dice que esa promesa se pasaría para los que estaban presentes y para los que vinieran. Por lo tanto, aquí escuche esa palabra, porque es necesario que el que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo entienda que Dios sigue bautizando, pero que tus hijos necesitan el bautismo en el Espíritu Santo para poder perseverar, para poder seguir hacia adelante. Y es aquí que muchísimas veces le transmitimos y queremos que estudien en las escuelas, pero no entendemos que tenemos que transmitirle no solamente la palabra, sino los hechos, y que la presencia de Dios se sigue derramando, que sigue bautizando, que sigue fortaleciendo, que sigue dando la victoria a ese pueblo que alaba y glorifica el nombre de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Cuando ellos estaban preocupados de mí, arrepiéntanse, conviértanse para que venga sobre vosotros el don del Espíritu Santo. Quiere decir que hay personas que tienen varios años en las iglesias y no han experimentado esta presencia. No ha pasado. Y el Señor dice que es para todas las generaciones, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Padre, es necesario que busque la gloria de Dios, que busque la presencia, y entiende que Dios también bautiza a los niños con evidencia de hablar en otras lenguas. En este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y esto es lo que se necesita en esta hora, que Dios se glorifique de una manera especial, que entendamos que necesitamos andar en avivamiento, que andamos en gloria, que andamos en presencia. Y es aquí que los hombres y mujeres que andan en presencia, sus hijos todavía están en la iglesia. Y es aquí que esos hijos empiezan a tocarle a Dios, empiezan a cantarle, empiezan a predicar, empiezan a glorificar el nombre del Todopoderoso. Mi pregunta es: ¿cómo está el informe de la iglesia cuando ministra sobre el bautismo? Y eso es lo que va a llevar a que las almas se salven, un pueblo lleno del Espíritu Santo. Y se necesita una generación que porte misterio de Dios, que porte misterio. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 3, verso 5: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a tus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio de la iglesia gloriosa, de una iglesia, oye, que está planchada, que está limpia y que no tiene arruga, sin mancha y sin arruga. Y para que una iglesia esté limpia, sin mancha y sin arruga, necesita poder de Dios. Gloria a Jesús. Necesita unción de Dios. En esta hora seguimos bendiciendo el nombre del Señor. Ya vamos a concluir en este momento y dejamos al ministro, gloria al Señor, que continúa. Que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga de una manera muy especial.